Ups, pero la vaca flaca se había muerto. 0. Entonces al inversionista le digo, tú me diste 40, te devuelvo los 40. Entonces, si se dan cuenta, aquí tiene el inversionista dos posibilidades matemáticas. O gana el 50% en 10 años, o gana 0, pero no pierde su inversión. Interesante esa oportunidad de inversión, ¿o no? Si de aquí 10 años todo funciona bien, los 38 millones de bonos se van a convertir en 62.552.000. ¿Se acuerdan que este es el monto emitido? Pues al inversionista se le devuelve su plata. Si los pagarés funcionan bien, se van a convertir en 33.5 millones. Entonces el inversionista tiene dos escenarios. El escenario 1 es que todo vaya bien, que estos pagarés se vuelvan en esto y estos bonos en esto. Entonces se va a llevar un rendimiento del 9-12 anual. Pero si la minería colapsa por X o Z razón, al inversionista se le va a devolver su capital, pero 0 rendimiento. Entonces él tiene dos posibilidades matemáticas. Él entra a una inversión donde su rendimiento máximo es del 9-12 y un mínimo de 0. Pero el tema es que no pierde su capital. Ahora, si se dan cuenta intuitivamente, aquí hemos llevado esto a pagarés, ¿no es cierto? Podríamos haber invertido en cualquier cosa que es riesgosa. Lo podríamos haber llevado a invertir en petróleo. Lo podríamos haber invertido en algún activo o algún flujo que no es muy certero. Y aquí nace la idea, que se las voy presentando. Se dice que las pymes son riesgosas, que las entidades de microcrédito asumen mucho riesgo por prestar el microcrédito, no hay cómo controlar eso. Bueno, podríamos haber emitido 68.552.000 $, de los cuales solo 19.656.000 lo llevamos todito a microcrédito. A 10 años además. Y si en 10 años no devuelven la plata de los 19.6, no importa, los inversionistas igual recuperan su capital. Esa es la idea de la titularización. Cuando se habla del esquema de nota estructurada, es eliminar el riesgo de pérdida de capital totalmente. Y lo hemos hecho en Bolivia, en varias ocasiones. Por ejemplo, ahorita tenemos inversiones que se han hecho con la titularización en las colas de Colquiri, Popó, Circaya y Cerro Grande. Esos son centros mineros que nadie les daría un centavo, ningún banco les presta plata. Las minas, ¿qué minas se financia con bancos? Porque es muy riesgosa la minería. Y resulta que hemos logrado financiar minería en Bolivia con la titularización, con riesgo de 0. Con riesgo de 0. Ahora, podríamos haber hecho, por ejemplo, con esos 19 millones, llevarlo todo a la construcción de una carretera, por ejemplo. Lo único que necesitaríamos es que la carretera genere flujo. ¿Cómo puede generar la carretera flujo? Peaje. Le pongamos un peaje que de alguna manera en los 10, 20 años me devuelva. En México todas sus carreteras están titularizadas. Todo. México es un país que se ha construido, igual que Chile, con titularización. Toda la infraestructura caminera de Chile está titularizada. La han titularizado hace 20 años atrás y con eso han construido sus carreteras. Yacimientos necesitan mucho dinero para hacer plantas de etanol, plantas de urea, hay hidroeléctricas, el Bala, Río Grande, que el gobierno ha propuesto. ¿De dónde va a sacar la plata? Deberían titularizar los flujos futuros que esas centrales hidroeléctricas van a generar una vez que funcionen. Con eso financias la construcción hoy. Eso es titularizar. En el sector privado ya lo hemos hecho con hidroeléctrica boliviana. El ICE Norte ya se financia con su flujo futuro para armar otro ICE Norte.
el Estado lo puede hacer, porque igual el Estado puede crear empresas o ciertos emprendimientos que generan flujo. Justamente entre los proyectos de titularización que tenemos como NAFIBO para apoyar a las políticas de Estado, van en este sentido, de que siempre y cuando el Estado quiera hacer cosas que generan flujo, nosotros podemos ayudar a financiar eso. Y nunca va a caer todo el peso del financiamiento en el Tesoro, como es ahora. Porque en el sector público la mayoría cree que la única fuente de financiamiento es el Tesoro o la comunidad internacional. No, es el Tesoro, la comunidad internacional y la titularización. Es más, muchas entidades multilaterales tal vez no te presten directo el dinero para hacer una obra, pero están dispuestos a ser inversionistas en la titularización. O sea, te dice, usted titularice y yo le voy a comprar al patrimonio autónomo todos sus valores. La CAF, por ejemplo, hace eso. Y también el Banco Mundial. ¿Cómo haríamos la nota estructurada para pymes? A ver, las pymes hoy en día, ¿por qué no entran al financiamiento en el mercado de valores? Es más, ni siquiera los bancos, en su mayoría, les gusta financiar pymes. Por eso tienen que ir a bancos especializados. Y sin embargo, las pymes generan, leí por ahí un informe, casi el 70% del empleo del país. Y son las que menos financiamiento tienen. ¿Por qué? Primero porque carecen, en el estudio que ha hecho NAFIBO, se nos ha dicho que es porque carecen de reputación en el mercado. Es bien complicado. Los inversionistas siempre se sienten más seguros cuando invierten en algo que conocen bien o han escuchado muchas veces. Invertir en IBM. Sí, sin ningún problema. Yo he escuchado de IBM. Así funciona la mentalidad humana. A mí me preocupó muchísimo cuando hemos titularizado el Hotel Europa y algunos inversionistas nos dijeron, no, es que no hemos escuchado del Hotel Europa mucho. O sea, es como, tengo que escuchar harto de eso para recién confiar de eso. Y ahí es cuando les he dicho, ¿pero has escuchado del Titanic? ¿Irías en ese barco? Bueno, el hecho de que escuches no significa también que sea bueno, digamos, ¿no es cierto? Especialmente lo que les decía, cuando escuchamos de algo generalmente es porque es malo, no necesariamente por lo que es bueno. Requieren de montos de financiamiento muy pequeños. Entonces dicen, pucha, el monto es tan pequeñito que no vale la pena todo el trabajo que hay que hacerse. En el mercado de valores los costos de emisión son altos para el monto pequeño que se financia. El abogado cobra sus $10,000, $15,000 para analizar el proceso de emisión, sea una emisión de $10 millones o sea de $100,000. Las calificadoras de riesgo, lamentablemente, cometen un error, estas calificadoras que miden el riesgo. Alguna vez vamos a encontrar la razón, pero según ellos, siempre cuando la empresa, mientras más pequeña es más riesgosa, dice. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque he visto empresas pequeñas que son un lujo, una joya financieramente. Lo único que le falta es más capital para producir, nada más. Tienen mercados, tienen todo. Pero esa idiosincrasia de decir, no, si es pequeña no sirve, está mal. Es más, en una conferencia en Tegucigalpa sobre pymes el año pasado, se me ocurrió un ejemplo. El año pasado quebró la General Motors. Entonces yo les decía, señores calificadores, ustedes dicen que lo pequeño es más riesgoso. Sin embargo, acaba de caer la General Motors, que era la empresa más grande del mundo. Y según ustedes, como calificadores de riesgo, más bien la General Motors debería ser menos riesgosa porque es más grande. Sin embargo, les digo, yo conozco una pyme en mi país, en la ciudad del Alto, que ha tenido una utilidad, el año pasado, les decía, de $8,000. Todos empiezan a reír. ¿De qué se ríen? $8,000, la utilidad de esa pyme del Alto es más alta, esa utilidad, que de la General Motors. Y me vienen a decir que esa pyme es más riesgosa. Sin embargo, esa es la mentalidad que hay. Se cree, pyme, riesgos.
No tienen estados financieros como las empresas grandes, o sea, no llevan sus contabilidades con ese grado de precisión y automatización, entonces por eso se dice que son más riesgosas. No tienen suficientes activos que sirvan de garantías. Bueno, si eres banco quieres garantía, y si es pyme es muy poco, entonces no te conviene. Y al final son nomás empresas discriminadas por los inversionistas. Los inversionistas dicen, pyme, no me muestres, nunca. Por eso Nativo, por más que quiera ayudar a las pymes, lo único que podemos hacer es armar un esquema, pero al final los que ponen la plata son los inversionistas. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que el trabajo que hay que hacer en Bolivia para conseguir que las pymes se financien, no es tanto encontrar pymes y armarles un esquema, es encontrar pymes, armarles un esquema y al mismo tiempo convencer a los inversionistas de que es una buena inversión. Porque te puedes quedar con toda la cosa armada y ningún inversionista quiere comprar. Entonces es igual que no haber hecho nada. Entonces al final lo que se hace en una titularización de pymes es justamente la combinación de dos valores, uno de alto riesgo y otro de bajo riesgo. Por ejemplo, voy a ir rápido en esto. Podemos emitir 4 millones de dólares en un patrimonio autónomo. 2 millones se va a las pymes y otros 2 millones los llevo a comprar bonos del tesoro. Al final, ¿qué es lo que va a suceder? Los inversionistas nos dan los 4 y Nativo compra pagarés a las pymes. Las pymes pueden emitir pagarés, es bien sencillo emitir pagarés. Nos emiten pagarés por 2 millones de dólares. Y con la otra diferencia compramos bonos del tesoro. Ahí está la vaca flaca y aquí está la vaca gorda. Al final el patrimonio autónomo lo que puede hacer es comprarle pagarés a 10 años al 10%, digamos, a las pymes. Habría que revisar las tasas porque han bajado más. Pero podemos comprar bonos al 8% también a 10 años. Fíjense cómo los bonos y los pagarés calzan en sus plazos, exactamente, matemáticamente tienen que calzar. ¿Y qué es lo que va a suceder producto de esto? La pyme va a recibir los 2 millones y va a pagar al vencimiento, o sea, va a tener un periodo de gracia de 9 años, porque va a ser un solo pagaré. Podrían ser varios también, es cuestión de estructurar. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Por su lado, los bonos del tesoro, que hoy valen 2 millones de dólares, por su devengamiento natural a la tasa del 8%, van a acumular al final un valor de 4 millones. Entonces, al 10º año, vamos a tener en bonos del tesoro 4 millones de dólares. ¿De cuánto había sido la emisión de los valores de titularización? También de 4, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que vamos a emitir valores por 4. Entonces, al final, ¿cómo pagamos los intereses a los inversionistas de los valores de titularización? Los pagarés con los que hemos comprado 2 millones a las pymes, en los 10 años nos van a generar un flujo de 4.600.000 a su tasa del 10%. Y por el otro lado, los bonos del tesoro, que valían 2 millones, en los 10 años al 8% van a generar 4 millones de dólares. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Es esto. Veamos toda la estructura. Hemos emitido como patrimonio autónomo 4 millones de dólares en valores. Hemos usado 2 millones para comprar bonos del tesoro al 8%. Estos 2 millones de bonos del tesoro al 8%, en 10 años se van a volver en 4 millones. Con estos 4 millones, aquí están los valores de titularización. Le devolvemos la plata a los inversionistas, los 4 millones de capital. Por el otro lado, los 2 millones de pagarés de pymes al 10% van a generar 4.600.000 y con eso pagamos los intereses de los valores de titularización. El inversionista se lleva una tasa de rendimiento del 9% anual. Entonces, si se dan cuenta, aquí le estamos diciendo al inversionista, dame 4 millones de dólares para invertir en pymes. De los cuales 2 llevamos a pymes y 2 al tesoro, a los bonos del tesoro. Y al final, si todo va bien, te va a devolver tus 4 millones más 4.600.000 de ganancia. Si las pymes me fallan, que es la vaca flaca,
te devuelvo tus 4 millones. Pero tú